por favor me lo hagan saber. A partir de ayer también empecé a recibir la segunda entrega, entonces espero de aquí al viernes estarles respondiendo a esta segunda entrega según la información que les envié la semana pasada, que no nos vimos, pero tuve la posibilidad de hacer como esa especie de explicación con el webinar, pues como con esta conferencia virtual. Listo. Este encuentro va a durar también 30 minuticos, como siempre, 30-35 minuticos, explicándoles entonces la siguiente parte del anteproyecto y también comunicándoles que dentro de 15 días, dentro de 8 días, la idea es que me entreguen el segundo parcial, y ya les voy a decir de qué se trata la entrega del segundo parcial. Bueno, no se asusten, no son preguntas de memoria ni nada por el estilo, simplemente para terminar de concretar ya y sacar esta nota correspondiente al segundo parcial, dadas las directrices pues, que nos ha enviado la universidad. Si llegan a tener algún inconveniente, alguna dificultad para su entrega, me lo hacen saber, por favor, porque la idea es ser muy flexibles y entender que en este momento nuestros recursos técnicos a veces pueden ser limitados. Listo, para quienes no se puedan conectar, no se preocupen que yo dejo grabada la presentación y lo mismo, la subo a YouTube y les envío el link a la plataforma Q10 para que la puedan revisar en el transcurso de la semana. Listo. Entonces, la meta del día de hoy va a ser explicarles esta presentación que también se las voy a enviar. Hoy nos vamos a dedicar a hablar sobre todo del marco referencial. Listo. ¿De qué se trata ese marco referencial? ¿A qué hacemos en referencia? Valga ya un poco la redundancia cuando hablamos de ese tipo de marcos referenciales. Y cómo lo vamos a desarrollar, en términos metodológicos y en términos conceptuales. Bueno, entonces para que tomen nota, para que vayamos pensando en que nuestro proyecto día a día va a estar más nutrido de conceptos, de teorías, de desarrollos metodológicos y contextuales. El día de hoy vamos a dedicarnos entonces a hablar de esa parte del marco contextual. Y lo otro, entonces, al finalizar, les digo en qué consiste el segundo parcial. Es muy sencillo y con los adelantos que ustedes me están entregando y me van a entregar, es el segundo parcial básicamente. Listo. Muy bien. El marco referencial del anteproyecto. Todo proyecto debe expresar o debe contener básicamente un referente que lo sustente, que desde la ciencia, que desde la epistemología sustente su naturaleza, su importancia y ayude a definir de qué se trata el proyecto, ayude a definir y ayude a establecer básicamente la importancia y la justificación de una idea a partir de un método científico, ¿no? Ustedes saben que el método científico parte del planteamiento de dudas, luego uno postula hipótesis que son esas respuestas provisionales, luego uno se encamina hacia la comprobación de esas hipótesis y finalmente llega a unas conclusiones. Y en ese proceso uno debe echar mano de una serie de marcos o de estructuras de carácter referencial, que en este caso se compone de 4 elementos fundamentales: el elemento teórico, el elemento conceptual y el elemento contextual y el marco legal, si llegara a aplicar según la idea de cada proyecto de grado. Según lo que he leído de los avances, no necesariamente hay que hacer un marco legal. Según las ideas que yo he podido apreciar desde sus avances, no es necesario como tal establecer y conceptualizar alrededor de un marco legal, pero lo vamos mirando a la luz de cada pregunta de investigación. Listo. Entonces, para los fines de nuestro proyecto, de nuestro anteproyecto, vamos a desarrollar 4 marcos referenciales. ¿Listo? 4 marcos referenciales que voy a proceder a explicar en este momento y a ejemplificar a la luz de algunos proyectos que me han ido enviando y a la luz de algunas teorías y a la luz de algunos ejemplos pues, reales que les puede servir a ustedes como para conducir un poco la percepción y la mirada de en qué consiste un marco teórico, un marco conceptual y demás. ¿Listo? Todo marco referencial, como su nombre lo indica, genera un contexto, genera una referencia y genera un soporte y un rigor científico al anteproyecto. Muchachos, nuestras opiniones son muy importantes, nuestras opiniones son muy válidas, pero las opiniones por sí mismas para defender un proyecto no bastan. La justificación científica es fundamental. Allí es donde aparecen y emergen entonces lo que hemos denominado categorías de análisis, lo que hemos denominado también teorías. Toda esa conceptualización que se hace a través de otras fuentes de información, a través de otros teóricos que nos ayudan a referenciar la idea, es lo que nos va a permitir entonces justificar a la luz de la ciencia la validez de nuestro proyecto. No lo vamos a justificar a la luz de nuestras simples opiniones, muchachos, o de nuestras costumbres, o a la luz de nuestras ideas, no.
Vamos a justificar esto a la luz de unos autores, de un rigor científico, porque digamos es el requisito y así se acostumbra a hacer la metodología de investigación, que en este caso nos va a dar como resultado un anteproyecto. Listo, entonces es tener en cuenta que todo marco referencial es un contexto epistemológico y teórico que nos ayuda a sustentar a la luz de la ciencia nuestro proyecto. Esta es una primera definición y espero que tomen allí nota de esto. Vamos a hablar de cada uno de los 4 marcos que componen este trabajo, ¿no?, que vamos a desarrollar, que estamos desarrollando y que ustedes de manera juiciosa han ido evidenciando a lo largo de estas clases. Bueno, el marco de referencia se compone, uno, de un marco teórico. Listo, marco teórico. Primer marco que vamos a desarrollar, el marco teórico. Recuerden que solamente tenemos 15 páginas para presentar este proyecto. Yo que sugiero que este punto, denominado marco referencial, lo hagamos máximo en unas 5 páginas, más o menos. Unas 5 o 6 páginas, cuando mucho, todo. El marco teórico, conceptual, contextual y marco legal. Una cosa muy concreta, teniendo en cuenta la extensión de lo que tenemos. Listo. Capacidad de síntesis, les sugiero yo, y lo han hecho bien, de hecho lo han hecho bien, capacidad de síntesis, capacidad de abstracción y capacidad de hacer una defensa de los proyectos a la luz de la teoría. El marco teórico, primer elemento, primer contexto científico. Todo marco teórico es un sustento de la propuesta, es un sustento científico a la luz de las teorías de otros autores. ¿Qué entendemos por teoría? Mire, muchachos, una teoría es una estructura de carácter científico que sirve para explicar, predecir, que sirve para describir cualquier fenómeno determinado. La teoría de la relatividad, por ejemplo, la teoría del Big Bang, hay teorías sobre el clima, por ejemplo, la teoría de dónde salió el COVID-19. Todas las teorías sirven para explicar, para describir y para predecir los fenómenos o los objetos de estudio, y esto lo encontramos en un autor que se llama Karl Popper, en un texto del doctor Carlos Emilio García, de la Universidad de Caldas, donde él hace una introducción a la teoría de Popper, y él manifiesta que toda teoría es una estructura para explicar, describir y predecir los fenómenos. ¿Listo? ¿Dónde encontramos las teorías que nos ayudan a hacer esta conceptualización? Primero, las teorías las encontramos en los libros, las encontramos en las fuentes de información. Segundo, las teorías las buscamos en los autores. Entonces, por ejemplo, si mi tema es un emprendimiento, es crear una empresa, y dentro de la creación de empresa hay una gran categoría, un subtema que se llama administración o planeación estratégica, yo deberé buscar un sustento teórico relacionado con el concepto de administración, con el concepto de planeación estratégica. Si yo, por ejemplo, en mi trabajo de grado estoy hablando de comunicación asertiva o estoy hablando de gestión del talento humano, tendré que buscar teorías alrededor de eso. Si mi trabajo es de gestión del talento humano, tengo que buscar teorías de gestión del talento humano. Si mi trabajo toca temas de mercado y publicidad, tengo que buscar teorías de mercado y publicidad. Ojo, revisar muy bien los temas que ustedes tengan. Por ejemplo, ustedes hablan de pausas activas, hay que buscar teorías relacionadas con pausas activas. Ustedes hablaban de administración en un call center, hay que buscar teorías sobre los call centers. Ustedes hablaban, por ejemplo, del trabajo en equipo, de la gestión del talento humano, hay que buscar teorías alrededor de esto. ¿Listo? Ustedes hablan de temas de salud en el contexto empresarial, hay que hablar entonces de la gestión de salud en el contexto empresarial. Entonces, las teorías son los sustentos que nos permiten explicar los fenómenos y los temas que estamos trabajando en nuestro anteproyecto de grado. ¿Listo? Segundo, hay que buscar citas de autores y conceptos confiables de otras fuentes de información. Cero Wikipedia. Aunque ahora eso ya es muy relativo, ¿no? Yo también sería amigo de que en algún momento determinado Wikipedia pueda ser un gran repositorio científico donde podamos echar mano de la información. Y es totalmente válido, ¿por qué no? Pero todavía, digamos lo que son las normas APA, los grandes centros de investigación y demás, no aceptan Wikipedia como una fuente válida, porque todo el mundo tiene la posibilidad de manipularlo, de colocar conceptos y demás. Entonces es muy subjetiva y muy relativa la información de ese tipo de fuentes. Tratemos de ir a los libros, tratemos de buscar otras investigaciones similares a las de nosotros. Hay un truco muy bacano, usted pone en Google, abre el buscador y usted pone su tema. Mi tema es de gestión del talento humano, gestiondeltalentohumano.pdf. Y allí le va a arrojar el Google, le va a arrojar un montón de textos en PDF, usted los abre y se va a la parte de bibliografía, por ejemplo, y puede encontrar también los teóricos que han citado otros estudios. Hay otro repositorio de información que se llama Scribd, S-C-R-I-B-D, Scribd, búsquenlo también allí en Google. Y
es un repositorio de datos, de archivos, de mucha información que usted puede descargar. Usted abra su cuenta por Facebook, creo que ahorita está gratuito, creo que este mes está gratuito, o también puede tener la opción de que usted sube un archivo en PDF, ¿cierto? Lo sube y escribe en gratificación, le deja hacer 3 hasta 5 descargas, si no estoy mal, de fuentes de información. El script tiene también su propio buscador, entonces usted puede buscar allí los temas que a usted le hagan falta en el marco teórico. Entonces, es buscar la información de autores, de libros, de conceptos de otras fuentes certificadas, sobre todo de estudios en otras universidades, estudios y investigaciones previas que ya se hayan desarrollado alrededor de esta temática, y en ese sentido usted va a tener un buen marco teórico. Listo, ¿qué recomiendo yo? Este marco teórico, digámoslo, muy concreto, muy sencillo. Recuerden que tenemos pocas páginas, 2 páginas de marco teórico, y en esas 2 páginas coloquemos unas 6 citas pequeñas, cortas, que sustenten a través de los teóricos este desarrollo. Listo, unas 5 o 6 citas bien concretas, temáticas y relacionadas entonces con su problema de investigación. Bueno, y además se definen lo que son los subtemas o categorías de análisis. Ustedes me preguntarán, profesor, ¿eso qué es? ¿Qué carajo son las categorías de análisis? Muchachos, las categorías de análisis son los subtemas de su proyecto. Y aquí voy a hacer un ejemplo rápidamente, listo, para que lo tengamos, porque esto nos ha funcionado muy bien. Un segundito acá, yo escribo. Y mi pregunta es, digamos, ¿de qué manera desarrollar una investigación de mercados para el montaje de una empresa productora de guarapo en la ciudad de Pereira en el año 2021? Es mi pregunta de investigación. ¿Cuáles son las categorías de análisis que están acá inmersas en esta pregunta de investigación? ¿Cuáles creen ustedes que son los temas? Se los voy a resaltar. Primero, miren el primer tema, investigación de mercados. Allí ya hay un tema. Entonces yo voy a buscar teorías, mi marco teórico va a contener esa frase, investigación de mercados, y voy a buscar teorías y citas sobre ese tema. Segundo, segunda palabra importante, empresa. Entonces voy a buscar teorías relacionadas con la gestión empresarial, ¿no? Entonces, cuando uno monta una empresa, entonces uno está hablando de la planeación estratégica, está hablando de los modelos gerenciales, está hablando de los sistemas de gestión de calidad. Acá ya van 3 palabras dentro del concepto de empresa que nos van a servir para el sustento teórico, el marco teórico, ¿cierto? Otra palabra acá bien interesante, mire, el guarapo. Entonces hay que buscar eso. ¿Qué es el guarapo? Definirlo. ¿Listo? Mire que ya tenemos 3 categorías de análisis relacionadas con el marco teórico. Allí se establecen, allí se relacionan las categorías en la pregunta de investigación. Hay que leerla y releerla. Entonces, para este ejemplo, y lo voy a hacer aquí rápidamente, cuando usted abra el documento de Word y tenga ya sus categorías definidas, entonces el título, ¿cuál es? Marco teórico. Subtitular. Un truco clásico para hacer marcos teóricos de manera efectiva y rápida es subtitular. Entonces arranquemos subtitulando. Entonces aquí voy a colocar los subtítulos de marco teórico. Título, marco teórico. Primera parte, definición de investigación de mercados. ¿Listo? Ya tenemos la primera palabra. Segundo, concepto de empresa. Y tercero, historia del guarapo. ¿Listo? Entonces acá uno puede seguir subdividiendo. Entonces, definición de una investigación de mercados. Entonces acá plantea preguntas. ¿Qué es? Tipos de investigación de mercado, ¿cierto? Y acá casos de éxito de la investigación de mercados. ¿Listo? Concepto de empresa. Ah, entonces en una empresa, ¿qué necesitamos? La planeación estratégica, ¿cierto? Todo el tema de gestión del talento humano, los procesos productivos, y más, y la parte comercial, la gestión comercial. Historia del guarapo, entonces acá, ¿qué es el guarapo? Referentes históricos y modos de producción. Listo. Entonces acá ya tenemos un posible marco teórico.
Y ya lo tenemos. Aquí ya es más fácil empezar a escribir, ¿sí o no? Ya cuando ustedes tienen este subtítulo en su documento de Word es más fácil escribir. Entonces ya usted sabe, bueno, voy a buscar teorías sobre investigación de mercados. ¿Qué es? Bueno, según fulanito de tal, la investigación de mercados es el proceso mediante el cual se caracteriza un mercado desde sus características económicas, sociales, geopolíticas y de competitividad, qué sé yo. Estoy aquí hablando carreta. Listo, ya tengo la primera. Tipos de investigación de mercado. Existen investigación de mercado relacionadas con el producto, los servicios, a través de análisis DOFA, FODA, etcétera, etcétera. Casos de éxito, según una investigación realizada por fulanito de tal, el caso de éxito sobre la investigación de mercado fue aquella que se realizó en tal ciudad por sobre tal producto, Listo, lleva cuál la primera categoría. Concepto de empresa. Las empresas se consideran como organismos vivos. Según Chavenato, una empresa tiene una serie de macroprocesos en los cuales se pueden producir productos o producir servicios. ¿Listo? Entonces, ojo, ya con esto es más fácil. Empezar a hablar y empezar a escribir y empezar a hacer esas 2 o 3 páginas de marco teórico. Entonces, lo que yo les recomiendo, primero, tomen la pregunta de investigación. Segundo, de la pregunta saquen los conceptos claves. Y tercero, con los conceptos claves ya subtitulan. ¿Para qué? Cuando tengan ya el machote, digamos, esta estructura de subtítulos, de índice, por decirlo de alguna manera, ya saben qué van a buscar, ya saben qué van a escribir. ¿Listo? Yo sé que esto no es de la noche a la mañana, yo sé que esto no se va haciendo así como así, pero un truco es, uno, busquen en la pregunta los conceptos claves y dos, con los conceptos claves subtitulen y va a ser más fácil hacer el ensayo del marco teórico. Listo, ese documento escrito. Igual acá les dejo el ejemplo. Muy bien, eso es un marco teórico, sustento teórico de la propuesta, donde citamos autores, donde también hacemos una triangulación. Aquí es importante citar los autores, pero que ustedes también expliquen las citas, ¿no? Explicar las citas, esto no los puse acá. Que ustedes con sus palabras expliquen e interpreten lo que dice el autor para dar esas definiciones. Bueno. Y también se definen subtemas o categorías de análisis que nacen de los objetivos específicos, como les acabé de indicar acá en el ejemplo. Bueno, muy bien. Primer marco, evacuado, marco teórico. Segundo marco, el marco conceptual. Miren, muchachos, es muy sencillo. Un marco conceptual es un glosario. Es como cuando uno va y busca en un diccionario alguna definición. Glosario de términos. Acá, glosario de conceptos, de términos. Es si cogemos las palabras claves que ustedes han definido en la parte superior del proyecto y acá ya las definimos. Eso puede ser perfectamente un marco conceptual. Es decir, el glosario de términos y de conceptos que vamos a definir, el glosario de los términos más importantes a considerar en nuestro trabajo de investigación, los subtemas que nacen del proyecto. Un marco conceptual simplemente es un listado de conceptos claves que están relacionados con el proyecto. Entonces sigamos con este ejemplo acá. Entonces sigamos con este ejemplo acá de esta pregunta de investigación que se les puse acá, de este emprendimiento, ¿no? De esta empresa. Entonces acá tenemos la pregunta. ¿Y qué palabras serían fundamentales definir? Perdón, hay un micrófono abierto. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? No, señor. Ok, listo. Seguimos. Entonces, el marco conceptual, aquí con este ejemplo de pregunta de investigación, listo. ¿Qué palabras serían importantes aquí? Bueno, investigación de mercados. Aquí una palabra clave sería mercadeo, ¿cierto? Guarapo, por ejemplo, empresa, ¿cierto? Esto es un glosario. Un glosario. Y simplemente la definición. Una definición cortica, concreta. Hagan un marco conceptual de no más de 6 palabras. ¿Listo? Más de 6 conceptos. Una cosa muy concreta. Y que sean... ¿sí? Pueden ser términos que no estén directamente en la pregunta de investigación, ¿cierto? Sí, señor. Pueden ser otros términos, y lo voy a anotar así tal cual usted lo dijo. Pueden ser términos que no estén en la pregunta de investigación. Profe, Sí. eso se podrían también sacar de las palabras clave, ¿cierto? Sí, claro. Pueden ser términos que estén en la pregunta de investigación y surgen de las palabras claves. Miren que ustedes mismos ya me están dando acá la clase. Está muy bien. Profesor, una pregunta. Sí.
al momento de la presentación en el Word se hace así como un glosario, o sea, el término y el Sí, a modo de concepto. glosario, total, a modo de glosario, sí señora. Bueno, profe, gracias. Muy bien. Y eso es un marco conceptual, son términos definidos que no sean más de 6 y pueden ser tenidos en cuenta dentro de las palabras claves o que no necesariamente surjan de la pregunta de investigación. Se presenta a modo de listado y hacen parte obviamente de esos subtemas que estamos trabajando en el proyecto. ¿Listo? Muy bien. ¿Preguntas sobre el marco conceptual o queda claro? Profe, yo tengo una sobre el teórico. Sí, dígame. Los temas o pues las fuentes de investigación, ¿qué tanto tiempo de antigüedad pueden ser? La recomendación es que no superen los 10 años. Entonces, trabajemos 2010-2011, ¿listo? Listo, profe, muchas gracias. Ok, con gusto. Qué buena pregunta esa, sí, a veces citamos cosas de por allá de los años 50, pero a veces es complejo también encontrar citas. Es muy relativo el tema, ¿no? Pero trabajemos esas fechas, 2010-2011, bueno. Bueno, profe, muchas gracias. Muy bien. Marco contextual. El marco contextual, básicamente, lo vamos a hacer en una página, ¿listo? Marco contextual en una página. Primero, si mi tema es montar una empresa productora de guarapo, me pregunto, ¿ese tema cómo está a nivel mundial? La producción de guarapo, ¿cómo está a nivel mundial? La producción de guarapo, ¿cómo está a nivel país? ¿Cómo está a nivel del departamento? ¿Existe un contexto poblacional para esa empresa? Entonces, básicamente, un marco contextual es un texto corto, insisto, de una página donde respondemos a estas preguntas. Vengan, si yo quiero montar una empresa productora de camisetas de mi equipo favorito, si yo quiero montar una empresa productora de zapatos, si yo quiero hablar de gestión del talento humano, si yo quiero mejorar las prácticas de comunicación en una empresa, si yo quiero mejorar la publicidad, esos temas cómo están en el mundo, ¿cierto? Entonces hay que buscar, digamos acá en el marco contextual, nos pide decir, vea, el tema de la publicidad de zapatos azules en el mundo se está produciendo en un 5%, o según, o dado el coronavirus, bajaron las ventas, ¿cierto? Si mi idea de negocio es hablar, por ejemplo, del montaje de una empresa que produce huevos, entonces a nivel mundial el consumo de huevo está en un 80% y sirve para tales fines. A nivel de país, el consumo, las empresas avícolas están produciendo en el PIB en un 0,4%. Me va a entender, es dar datos, aquí lo voy a anotar. Aquí básicamente es dar datos, cifras e indicadores, dar datos, cifras e indicadores económicos, sociales, ¿cierto? E incluso culturales, sobre el tema. Hablen de porcentajes, hablen de su tema en términos de estadística, por ejemplo. Ustedes, vea, por ahí leí un trabajo que me decía la importancia de las pausas activas. Bueno, ¿cómo está el tema de las pausas activas en la producción mundial? ¿Será que las grandes empresas de petróleo, los grandes bancos hacen pausas activas? ¿O qué estudios hay sobre pausas activas a nivel mundial? ¿Cierto? ¿Qué universidad está estudiando el tema? En los call centers, que había un trabajo que lo recuerdo que lo leí, ¿cierto? Si ustedes me dicen, no, es que queremos trabajar todo el tema de la prevención de enfermedades por el estrés laboral, por decirlo así. Venga, ¿cómo está la prevención de enfermedades o de estrés laboral en las empresas mundiales? ¿O qué estudios hay sobre ese tema a nivel mundial, a nivel Colombia, a nivel del departamento? Y el contexto poblacional es, venga, ese tema cómo se desarrolla en una población determinada. La población, digamos, que he detectado en estos trabajos es en empresas, por ejemplo, tenía una de viajes Palgar, si no estoy mal, de un tema de servicio al cliente. De servicio al cliente, ¿cómo está posicionado el tema del servicio al cliente a nivel mundial, a nivel Colombia, a nivel departamental? Y el servicio al cliente, ¿a quién afecta? ¿A qué población, por ejemplo? Entonces, esas son las preguntas y son los datos que dentro del marco contextual yo quiero que ustedes resuelvan. En una página, digan, en términos estadísticos, en términos econométricos, en términos sociales, cuál es el comportamiento, cuál ha sido el comportamiento de su idea en estos escenarios. Esa es la premisa de un marco contextual. ¿Cómo lo empezaría yo? Abro el documento de Word, entonces empiezo, listo, contexto mundial. Tomando en cuenta la pregunta de investigación, entonces,
La producción del guarapo a nivel mundial ha subido en el último trimestre un 20%, y se considera como un producto artesanal en la India, en China, y es muy consumido por las personas en el norte de África. ¿Qué sé yo? Estoy hablando carreta. En Colombia encontramos que hay una ley que regula la producción de guarapo desde el año 1948 y esta se considera en Colombia. Encontramos que en Risaralda el consumo de guarapo es muy potente, ya que el 80% de las personas, ¿cierto? Entonces, colocar datos, cifras de cómo se comporta el fenómeno en cuestión en esos contextos y en una población determinada. Bueno, ¿alguna pregunta sobre el marco contextual? Sí, en el contexto poblacional, no es decir dentro de la ciudad que nos encontramos, no, porque esa es la anterior, sería para, es que no comprendo el poblacional, ¿me lo puedes repetir, por favor? La población, por ejemplo, la población de una empresa que está en Pereira, la ciudad es Pereira, la empresa Postobón, y la población de la empresa, ¿cuál sería? Pueden ser los trabajadores de Postobón, sus colaboradores o los clientes de Postobón. ¿Quiénes pueden ser clientes de Postobón? Madres, cabeza de hogar, niños, personas de la tercera edad, jóvenes. Esa es la población. Una población también puede ser una etnia, los Embera Chamí. Una población puede ser un barrio, ¿cierto? En la ciudad de Pereira, en el barrio tal, la población del barrio tal, ¿cierto? Que tiene cierto estrato, cierto desarrollo profesional, cierta cantidad de etaria, ¿no? ¿Cuál es la población que existe allí? Entonces, cuando hablamos en términos de población, hablamos de quiénes son las personas que habitan esa ciudad. Y las personas que habitan esa ciudad están ¿en dónde? En las empresas, en los colegios. Una población puede ser profesores, una población pueden ser los médicos, una población pueden ser los banqueros, ¿cierto? Pero que están en un contexto de ciudad. ¿Queda clara la duda? Ah, ok, profesora. Entonces, un ejemplo, por ejemplo, uno cómo podría redactar en el contexto poblacional. Ah, no, es que usted ya lo... Por ejemplo, la de nosotros es comunicación organizacional Sí. dentro de una empresa, entonces serían los colaboradores, la población, de esa empresa. ¿cierto? ¿Cómo se llama esa empresa? De Ferreinos ¿Cómo? Limitada. Reinos Limitada. Ferreinos Ahí hay unos Limitada. trabajadores. Ahí hay unos trabajadores. Sí, La población señor. son los trabajadores. ¿Y son todos los Ok. trabajadores o son los directivos de la empresa? Porque esa también es una subpoblación de la También. empresa. Correcto. Sí, ellos Si son también. todos o son los ok. directivos solamente, o son los operarios nomás, o son los que trabajan, qué sé yo, la máquina plana, o son los que trabajan en el diseño y la parte gráfica y comercial, ¿cierto? Entonces es eso, una población son aquel conjunto de personas que tienen directa relación con el tema. ¿Listo? Profe, le hago Sí. una pregunta. Con lo que está diciendo con mi compañera, vea, yo con mi compañera Diana estamos realizando sobre las capacitaciones y esto de los maestros de obra. Sí. O sea que para nosotras sería solamente enfocarnos en los maestros de obra en el sector, digamos, en Esa es la Pereira. población, correcto. Ok. Maestros de obra. Bueno. Y los maestros de obra Profesor, tienen todo un perfil, ¿no? Tienen toda una parte etnográfica, tienen todo un nivel intelectual, estratificación, es decir, tienen muchas características asociadas a la población. ¿Qué otra pregunta? Profesor, y en el de viajes pagar, la población sería entonces los clientes afectados. Total, Okay. los clientes afectados, muy bien. Esa sería la población, aquella persona que compró un paquete con Palgar y le salió malo y el vuelo salió tarde y el hotel le salió maluquísimo. Esa persona es la población. Profe, pero no es únicamente definir la población, no, sino hacer un contexto, buscar como información sobre, por ejemplo, en este caso, los colaboradores, cómo es la comunicación organizacional con los colaboradores o algo así. Correcto. Ahí sería muy importante Ya. que ustedes, por ejemplo, si están haciendo intervenciones en empresa, se peguen una charladita por teléfono, una reunión virtual y pregunten, venga, ¿cómo es el contexto poblacional? ¿Quiénes son sus empleados? Edad, género, ideología, ellos cómo se comunican, ellos cómo trabajan, están motivados. Eso podría ser un ejercicio bien interesante y complementaría muy bien el contexto poblacional del trabajo. Profe, ¿y esos contextos deben de estar citados? No, citados con fuentes de información, no, aquí lo que yo les estoy pidiendo es datos, eso sí, no una cita como tal de un autor, pero sí, por ejemplo, según el DANE,
en Pereira se incrementó la deserción o se incrementaron las personas que viven en la zona urbana, qué sé yo. O sea, datos así, datos muy puntuales, datos estadísticos es la palabra. Ah, bueno, listo, profe, muchas Ujú. gracias. Correcto. Muy bien, ¿alguna otra duda? Ya para pasar al último punto. Muy bien. Y finalmente, sí aplica, este último es opcional, sí aplica el marco legal. Listo, el marco legal. El marco legal básicamente es citar todas las normas, las leyes, los decretos que pueden regular la idea y el proyecto. Por ejemplo, si mi proyecto es la creación de un emprendimiento, de una empresa, ¿cuáles son las normas legales vigentes en Colombia para crear empresa? Y las debo citar, copiar y pegar allí. Si yo voy a montar un restaurante, ¿cuáles son las normas, leyes y decretos para montar restaurantes en Colombia? Si le aplica. Si ustedes van a hablar, por ejemplo, creo que hay unas normas ISO, si no estoy mal, unas OSHAs que hablan de temas de salud, de seguridad en el trabajo. Si su proyecto de investigación habla de seguridad y salud en el trabajo, cite esas normas, ¿cierto? Entonces, el marco legal básicamente es citar normas, leyes y decretos que tengan directa relación con su idea. No en todos los casos va a aplicar un marco legal, ¿listo? No en todos los casos va a aplicar que usted tenga que citar esas leyes. No, básicamente las leyes se citan en virtud de los emprendimientos sobre todo, o de temas que son supremamente sensibles, como por ejemplo, usted va a montar una empresa que fabrica licor, pues cite su marco legal de la fabricación de licor aquí en Colombia. Si usted va a montar una clínica de belleza, ¿cierto? O una clínica estética, ¿cuáles son las normas para montar clínicas aquí en Colombia? ¿Listo? Entonces, básicamente es un contexto legal de la idea. Revisen la pregunta de investigación, revisen su tema de investigación, si es necesario hacerle un marco legal. Según lo que yo vi, no, solo aplica a los emprendimientos, solo aplica a los proyectos donde ustedes van a crear ideas o donde se toquen temas muy, muy sensibles. Bueno, yo les voy a mandar un ejemplo de estos marcos, ¿no? Del marco teórico, del marco contextual, del marco conceptual, para que ustedes tengan un referente allí de cómo se hace, incluso la estructura de cómo se hace, y ustedes se basen en ello. ¿Les parece? Sí, profe, por favor. Muy bien. Abro la sesión de preguntas, de dudas, algo que quieran comentar. Profe, esto Ujú. del marco debe estar entonces para la siguiente semana. Bueno, parcial número 2, anoten pues por favor. Bien esa pregunta porque me permite hablar del segundo parcial. Pero todo tranquilo, tranquilos, no se preocupen, eso no es difícil, esto ustedes ya lo están desarrollando. Segundo parcial, fecha de entrega hasta el próximo miércoles, ¿no? Hasta el próximo miércoles a medianoche. Me lo van a entregar como una tarea en la Q10, yo voy a habilitar el módulo de la lección, listo, vamos a tener toda esta semana para hacerlo. ¿En qué consiste la entrega del segundo parcial? Por favor, me van a entregar, y aquí voy a revisar la estructura, es entregarme un avance del proyecto. Me van a entregar, anoten esto, título, el nombre de los autores, resumen de la propuesta, palabras claves, introducción, descripción del problema, formulación del problema, objetivos, justificación y solo el marco teórico, ¿listo? 2 páginas de marco teórico. Los otros marcos los dejamos en stand-by, solo 2 páginas de marco teórico, ¿listo? Eso va a ser la entrega del segundo parcial. Quiere decir entonces, como ustedes han estado muy juiciosos y ya me hicieron la segunda entrega hasta la justificación, déjenme revisar acá una cosita. Sí, hasta la justificación hoy ya me entregaron, todos ya estamos en esta misma página. Tienen una semanita para hacer 2 páginas de marco teórico. Lo anexamos y me entregan todos esos puntos y ese va a ser el segundo parcial. ¿Les parece? Sí, obvio, si tienen alguna duda, si tienen algún comentario, me pueden escribir y las vamos solucionando. ¿Qué les parece?
Bien, profe. Ok. Solo hasta marco teórico, el conceptual y los otros todavía no, eso para después. Listo, entonces yo les voy a confirmar por la plataforma dónde me lo van a entregar, cuáles van a ser esos puntos, y dentro de 8 días, tienen pues toda esta semana, hasta dentro de 8 días a medianoche, eso sería el 6 de junio, 6 de mayo, 6 de junio, estoy trastocado con la fecha, 6 de mayo, para hacer la entrega de este segundo parcial. Bueno, ¿algo más que quieran hablar, algo más que quieran decir, algo más que quieran preguntar? Profe, yo tengo una duda. Uh-huh. ¿Los objetivos y la justificación se las enviamos entonces ahora o mejor le enviamos todo junto para el próximo miércoles? Mándenmelo de una vez. ¿Para qué? Para yo poder revisar de aquí a este viernes y que ustedes tengan en cuenta esas recomendaciones y lo puedan entregar corregido. Listo, profe, muchas gracias. Con gusto. Si quienes no se pudieron conectar, no se preocupen que yo mando esta grabación. Bueno, equipo, no siendo más, muchas gracias. Yo les agradezco por que han aceptado el llamado, han aceptado pues como todo el tema de el proceso de